Y bien, vamos con más información. Mire, los actos de corrupción administrativa que nosotros conocemos pues cotidianamente como las mordidas representan un grave problema para la población que trata con agentes de seguridad y también con servidores públicos, porque cada día se reportan 18.497 casos de corruptelas en el país, lo cual equivale a 771 casos por hora, o cada uno de los casos se presenta cada 13 minutos. Tan solo en el segundo semestre del 2021 se estima que el 2.9 de personas mayores de 18 años reportaron 3.403.581 actos en los que fueron víctimas de corrupción por parte de cuerpos policíacos o burócratas. Esto de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana, ENSU, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Bien, precisamente para hablarnos sobre esto, sobre el tema de la corrupción que prácticamente pues se ha normalizado entre los mexicanos, saludo a Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana. Eduardo, qué gusto saludarte y buen inicio de año para ti. Muchas gracias, también que sea un buen año para ti y para el auditorio. Mira qué interesante, a 48 horas de que se liberara el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, que mostraba que estábamos estancados, que no nos habíamos movido de los 31 puntos del año pasado y de la posición 124 de 180 países, pues llega esta nota que publica Milenio, que con base en lo que también ha generado como estadística el INEGI, que me parece confirma lo que está pasando, ¿no? A nivel de las familias, de los hogares mexicanos, de las personas como tú y como yo, sigue siendo y muy frecuente la corrupción administrativa, que por cierto de pequeña no tiene nada, porque lo que está reportando Milenio con datos del INEGI son cifras sumamente grandes de recursos. A lo mejor cada operación en lo individual es pequeño, pero cuando multiplicas por el número de millones de casos que está viviendo la población, claramente estamos en presencia de un problema grande. Yo diría que aquí, además del hecho grave de la corrupción administrativa, está también el que son las fuerzas de seguridad y quienes están extorsionando a las personas pues todos los días, por lo que describe esta nota de Milenio. Una de las banderas, efectivamente, de esta administración, el combate a la corrupción, Eduardo, pero los números no parecen estar en concordancia con los planes de el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué datos hay en términos de esto que mencionamos, en términos de sí? Pues ya decíamos, estaba estancada la posibilidad de que, digamos, pelear y combatir la corrupción. ¿Cuál es la realidad que viven los mexicanos en municipios, en estados, en la federación? ¿Dónde se dan más estos casos? Mira, como tú sabes, cada uno de los niveles de gobierno y cada uno de los tres poderes pues administra una forma de posible corrupción administrativa. Los municipios tienen a su cargo ciertos servicios, los estados otros, la federación otros, el poder legislativo y el judicial también están a cargo de otros temas. Cada uno de ellos ha ido históricamente encontrando su fuente de corrupción, desde los moches para las asignaciones presupuestales hasta temas mucho más complicados, ¿no? De corrupción o de gran corrupción en concesiones, en contrataciones, en servicios públicos. No hay un ganador como tal, ¿no? Comparten responsabilidad los tres poderes y los tres órdenes de gobierno. Pero creo que lo que en este momento es particularmente importante es que, dado que fue la bandera anticorrupción lo que le permitió al presidente de la República ganar la elección de 2018, lo que ocurre en este tema pues es un tema central para el jefe del Estado mexicano. Después de ver los datos del índice de percepción de la corrupción, estos que se comentan el día de hoy, pero también otros que ha venido publicando el INEGI, señalando que la corrupción administrativa en trámites y servicios va creciendo en México, me parece que el gobierno de la República debe de convocar a los gobiernos estatales y municipales de verdad a cerrar filas en contra de este fenómeno. Este fue el principal reclamo de la sociedad mexicana en 2018. Esta fue la señal de hastío, de hartazgo respecto a lo que venía haciendo su clase política. Es el principal motor de esta administración y tal vez por eso es tan importante pues que venga un ajuste en la estrategia. Yo creo que lo que se venía haciendo hasta ahora ya pagó lo que tenía que pagar, pero estos y otros datos ilustran que hay que ir en serio
para que, pues cuando menos el legado del presidente López Obrador sea el de una contención importante del fenómeno de la corrupción en México. La erradicación creo que ya quedó fuera de la posibilidad de alcance de este gobierno. ¿Y cuál sería la responsabilidad del hilo conductor, efectivamente? Porque platicando con la gente de a pie, con la gente común y corriente, las personas que hacen algún trámite, alguna gestión, dicen es que si no accedemos a estas corruptelas, pues de plano bloquean la posibilidad de obtener lo que el mexicano necesita, es decir, pues cosas que están legalmente establecidas, como puede ser una licencia, el permiso de construcción, cualquier otro de cualquier otra índole, no pasa si no es por la vía de estas corruptelas. Completamente de acuerdo, y es gravísimo que en un momento donde necesitamos crecer más rápido como país, en un momento en que se necesita reactivar nuestra economía, lo voy a decir con todas sus letras y todo el mundo lo sabe, pero hay que nombrarlo, estés expuesto o bien a la extorsión del crimen organizado o bien a la extorsión de tu propio gobierno, ¿no? Muchos de estos pequeños negocios, de estas particulares que están tratando pues de salvar pellejo, ¿no? Enfrentar la situación económica que, como describías hace un momento en las notas, no es halagüeña, viene un momento difícil para la economía mexicana, pues tengas que escoger entre abrir un negocio y recibir la extorsión del crimen organizado del gobierno o de ambas, ¿no? Que todavía es mucho más delicado. Yo creo que estamos aquí, especialmente en un clima de reactivación económica, en una necesidad de controlar esa corrupción administrativa, insisto, que de pequeña no tiene nada, porque para un particular, para una familia, puede ser la diferencia entre poder abrir un negocio y empezar a sobrevivir y mantener pues sus ingresos, o prácticamente dejarlo fuera y tener que cerrar la cortina, ¿no? Eduardo, ¿en la denuncia se podría amparar la ciudadanía? O sea, cada una de las personas se convendría denunciar estos actos de corrupción en los burócratas, en todas las personas que están trabajando en cualquier nivel de gobierno. ¿Es, digamos, recomendable hacer las denuncias o simplemente no se puede? Porque también hay que reconocer, así como lo que decías anteriormente, pues la impunidad ante esto es un factor fundamental para que esto no camine en términos de tratar de bajar los índices. Mira, soy un convencido de la importancia de la denuncia, pero tú y yo sabemos que cuando estás denunciando a un funcionario municipal o a un funcionario de ventanilla, es muy fácil que tomen represalias contra quien está denunciando. Nuestro sistema lamentablemente no protege a los denunciantes, no les da una protección legal o una protección personal cuando están haciendo una denuncia, y aunque es importante hacerlo, hay que asegurarse que sea una denuncia anónima, que las personas no corran riesgo en su integridad física o que tengan represalias en el trámite o servicio por el cual están denunciando. Por eso es tan importante el liderazgo del jefe del Estado mexicano y de los jefes de gobierno en los 32 estados de nuestro país, porque este asunto obviamente pone en una situación vulnerable a la población. Es un tema de seguridad nacional, de seguridad del Estado mexicano, y creo que necesitamos asegurarnos que haya una actitud proactiva y un liderazgo público de quienes han prometido, porque todos los gobernadores y gobernadoras han sido electos con una bandera anticorrupción. Yo creo que este es el momento de probar que va en serio y evitar que se extorsione a las personas. Si tienen que recurrir a la denuncia, lamentablemente la clase política les habrá fallado, ¿verdad? Por último, Eduardo, te preguntaría, y el sector privado, que también tiene mucho que ver, porque sabemos que también en el sector privado se llevan a cabo muchas prácticas del tipo, y además que muchas veces en combinación con el sector público. No, tienes toda la razón. El sector privado es crucial, es la mitad del problema de la corrupción, pero creo que hay que distinguir entre el sector privado del que estamos hablando, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, particulares que están haciendo trámites o que están obteniendo permisos, y yo creo que la gran empresa, ¿no? La gran empresa, para fortuna del sector privado, sí tiene los mecanismos de interlocución política con el gobierno para enfrentar estos temas de manera sistémica. Están las cámaras comerciales, industriales, de servicios, y yo creo que ahí sí pueden tomar una posición también de liderazgo y también de proactivamente pedirle al gobierno que controle trámites y servicios, o la corrupción en trámites y servicios que están afectando a su cadena productiva. Exactamente, Eduardo Bojorquez, como siempre, un gusto saludarte y de escucharte. Gracias por estar con nosotros, director de Transparencia. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes y al auditorio.
Buenas tardes.